Me llamo Samuel. La noche que lo cambió todo para Caleb Blackwood no fue por una bala o una estampida, sino por el sonido de una canción donde solo debía haber silencio. He visto a hombres duros quebrarse por mucho menos, pero lo que vi en sus ojos aquella vez fue algo distinto, algo que partía el alma en dos. Fue el momento en que el pasado y el futuro chocaron en el umbral de una puerta, sin hacer más ruido que el de la lluvia contra el cristal. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? También, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. La tormenta de finales de otoño azotaba las llanuras de Montana como si el cielo quisiera arrancar la hierba de raíz. Era 1885 y el rancho Blackwood, próspero en ganado y tierras, se sentía más vacío que nunca. Caleb Blackwood empujó la pesada puerta de roble y entró en la casa, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a caballo. El agua goteaba del ala de su sombrero, formando un pequeño charco oscuro sobre la madera pulida, un desorden que su difunta esposa, Sara, nunca habría permitido. El silencio dentro de la casa era un ente físico, un manto pesado que había caído el día que ella murió y que nadie, y mucho menos Caleb, había sabido cómo levantar. El fuego en la chimenea estaba casi extinguido, y el único sonido era el aullido del viento y el crujido ocasional de la casa al asentarse, como si suspirara de pena. Se quitó el abrigo empapado, cada movimiento rígido por el frío y un agotamiento que iba mucho más allá de los huesos. Mientras se dirigía hacia su despacho, con la intención de servirse un whisky que no le calentaría el alma pero sí el cuerpo, un sonido lo detuvo en seco. Era débil, casi imperceptible bajo el fragor de la tormenta, pero inconfundible. Una voz. Una mujer cantando una nana suave y melancólica, una melodía que parecía tejerse con la misma luz, temblorosa de una vela. Sus músculos se tensaron. Nadie cantaba en esa casa desde hacía un año. El sonido venía de arriba, del cuarto de su hija Lily. Con el ceño fruncido, una mezcla de extrañeza y una incipiente irritación, comenzó a subir las escaleras, sus botas pesadas silenciadas por la alfombra del corredor. Cada peldaño lo acercaba a esa intrusión, a esa profanación del luto que él mismo había impuesto como una ley no escrita en los muros de su hogar. La voz se hacía más clara, una corriente de agua tibia en un páramo helado, y algo en su interior, algo que creía muerto, se removió con una dolorosa curiosidad. Se detuvo en el umbral del dormitorio de Lily, oculto por la penumbra del pasillo. La escena que vio lo dejó anclado al suelo. A la luz de un candil, sentada en una silla baja junto a la cama, estaba Elara Vance, la nueva criada. Una mujer discreta, casi invisible, que había llegado hacía un par de meses y cuyo trabajo consistía en mantener el orden sin hacer ruido, en existir sin ser notada. Pero ahora llenaba la habitación entera, y Lily, su pequeña Lily de 6 años que no había pronunciado una sola palabra desde el funeral de su madre, estaba despierta. No lloraba ni se encogía bajo las sábanas. Tenía los ojos abiertos, fijos en el rostro de Elara, y en su mirada había una calma, una paz tan profunda que a Caleb le robó el aliento. La niña parecía estar bebiendo la canción, absorbiendo cada nota como si fuera el único alimento que su pequeño espíritu necesitaba. Cuando la última nota de la nana se desvaneció en el aire, el silencio que regresó ya no era el mismo. No era el silencio vacío y pesado de la pena, sino uno expectante, lleno de la resonancia de aquel momento. Elara permaneció inmóvil un instante, como si temiera romper el hechizo, y luego se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con la silueta de Caleb en la puerta y el pánico se apoderó de su rostro.
Se puso de pie de un salto, su mano volando hacia su garganta en un gesto de pura aprensión, esperando el despido, la reprimenda por haberse tomado una libertad tan íntima. Pero Caleb no se movió. Su rostro era una máscara indescifrable en la penumbra, la mandíbula apretada con fuerza. Dentro de él, una guerra silenciosa se libraba entre la ira por la intrusión y una punzada de algo que se parecía peligrosamente al alivio. Tras una eternidad que duró apenas unos segundos, solo asintió, un gesto seco y rígido, y se retiró sin decir una sola palabra, dejando a Elara temblando bajo la luz del candil, sola con el eco de su canción. Caleb Blackwood no nació con la cuchara de plata en la boca. No como la gente del pueblo de Redemption Creek podría pensar ahora al ver la extensión de sus tierras. Yo lo conocí de niño, cuando su padre, un hombre tallado en la misma roca que estas montañas, apenas tenía un puñado de acres y una cabaña que dejaba pasar el viento por las rendijas. El viejo Blackwood le enseñó a Caleb que la tierra no te da nada que no le arranques. Con las manos ensangrentadas y el sudor de la frente, aprendió a leer el cielo para predecir la lluvia, a curar a un caballo enfermo con hierbas y paciencia, y a callar cuando el dolor apretaba. El afecto en aquella casa era un lujo que se demostraba con un techo sólido y un plato lleno, no con palabras. Creció sabiendo que el mundo era un lugar duro, y que un hombre valía lo que valía su palabra y la fuerza de su espalda. Su padre era un hombre de silencios largos y miradas que pesaban más que una reprimenda. No recuerdo haberlo visto abrazar a Caleb ni una sola vez. Su manera de mostrar orgullo era darle más responsabilidades, poner a su cargo una nueva sección de la valla o la doma de un potro especialmente rebelde. Para el viejo Blackwood, el amor era sinónimo de preparación para la supervivencia. Le enseñó a Caleb a ser autosuficiente hasta el extremo, a no depender de nadie para nada, a tragarse sus miedos y sus penas como si fueran un trago de agua amarga. Esa dureza lo convirtió en el ranchero respetado que era, pero también cavó un pozo muy hondo en su interior, un lugar donde guardaba todo lo que sentía, bajo llave y sin ventanas. Un lugar al que nadie, ni siquiera él mismo, sabía ya cómo llegar. Recuerdo los primeros años del rancho, cuando era poco más que un sueño polvoriento. Caleb y su padre trabajaban de sol a sol, levantando cercas con las manos agrietadas por el frío y la madera. Comían de pie, a menudo un trozo de pan duro y carne seca, con la mirada siempre puesta en el horizonte, vigilando el ganado o las nubes de tormenta. No había tiempo para la debilidad. Vi a Caleb con 14 años llevar sobre sus hombros a un ternero recién nacido a través de una ventisca, con el rostro morado por el frío, pero una determinación de hierro en los ojos. Esa vida forjó en él un caparazón, una armadura contra un mundo que siempre parecía estar al borde de quitarte lo poco que tenías. El rancho Blackwood no se construyó con dinero, se construyó con el sacrificio de una juventud que nunca tuvo tiempo de ser joven. Y entonces apareció Sara. La conoció en la feria del condado, una tarde de finales de verano. Ella era la hija del herrero, una muchacha con una risa que sonaba como campanillas y unos ojos que parecían contener toda la luz del sol de Montana. Caleb, que hasta entonces solo había conocido la rudeza del cuero y el metal, se quedó paralizado al verla. No era solo su belleza, era la vida que irradiaba, una calidez que parecía derretir el hielo que él llevaba dentro sin saberlo. Se acercó a ella con la torpeza de un hombre acostumbrado a hablar con caballos, no con mujeres. Le compró una cinta para el pelo, un gesto tan simple y a la vez tan monumental para él, que se la entregó con la mano temblorosa, sin apenas poder mirarla a los ojos. Su cortejo fue una historia contada en pequeños gestos, no en grandes declaraciones. Caleb
No sabía de poemas ni de flores compradas. En su lugar, le arreglaba la valla rota del jardín de su padre sin que nadie se lo pidiera, o le dejaba una cesta con las primeras manzanas de la cosecha en el porche antes del amanecer. Una noche, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía a punto de romperse, le prometió que si se casaba con él, nunca le faltaría un hogar seguro. No le habló de amor, le habló de protección, de un futuro sólido como la madera de roble con la que estaba construyendo su casa. Para un hombre como Caleb, esa era la declaración más profunda que podía hacer. Era la única lengua que conocía, la del trabajo, la del compromiso tangible. Sara lo cambió todo. Convirtió aquella casa funcional y fría en un hogar. Donde antes solo había silencio, de repente había el sonido de su voz canturreando mientras cocinaba, el olor a pan recién hecho flotando en el aire. Colgó cortinas de colores en las ventanas, puso flores silvestres en jarras de agua sobre la mesa y llenó cada rincón con una calidez que Caleb nunca había experimentado. Él la observaba en silencio, desde el umbral de la cocina, y una parte de él, que había estado dormida durante años, comenzaba a despertar. Con ella aprendió a sonreír, una sonrisa pequeña y torcida que rara vez enseñaba a nadie más. Sara fue la única persona que consiguió traspasar su armadura, que vio al hombre vulnerable que se escondía bajo el ranchero implacable. Cuando Lily nació, la felicidad en esa casa fue algo casi palpable, tan real como el calor del fuego en la chimenea. Caleb, que manejaba con firmeza a sementales de 1000 libras, sostenía a su hija con un miedo reverencial, como si estuviera hecha de cristal. Sara le hizo prometer, una tarde mientras veían a la niña dormir, que siempre la cuidaría, que sería su refugio sin importar lo que pasara. «Ella tiene tu fuerza, Caleb», le dijo ella, «pero necesitará tu corazón». Él asintió, sellando una promesa que en ese momento parecía sencilla, una extensión natural del amor que sentía. No podía imaginar que esas palabras se convertirían en una carga, en el eco de su mayor fracaso, resonando en el silencio de los años venideros. La fiebre llegó como un ladrón en la noche, rápida e implacable. En menos de una semana, la luz de Sara comenzó a apagarse. Caleb se sintió inútil, un gigante impotente ante un enemigo que no podía ver ni combatir. Gastó una fortuna en médicos de otras ciudades, probó todos los remedios que le susurraban los vecinos, pero nada funcionó. Se sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano cada vez más fría, viendo cómo la vida se le escapaba sin poder hacer nada más que observar. La noche que ella murió, una parte de Caleb murió con ella. El hombre que había aprendido a sonreír, el que había permitido que el calor entrara en su vida, se encerró de nuevo en su fortaleza de hielo y esta vez tiró la llave. El día del funeral, Caleb se mantuvo erguido y seco, una estatua de granito entre los sollozos de los demás. La gente del pueblo murmuraba sobre su frialdad, sin entender que su dolor era un océano tan profundo que no tenía olas en la superficie. Después de aquello, se arrojó al trabajo con una furia desesperada, buscando en el agotamiento físico un respiro para el tormento de su alma. El rancho se convirtió en su única razón de ser, una bestia insaciable que devoraba sus días y sus noches, dejándolo sin fuerzas para pensar, para sentir. Empezó a ver a Lily no como su hija, sino como un doloroso recordatorio de Sara, un espejo de todo lo que había perdido. La distancia entre ellos creció, un abismo de silencio que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. En el cajón de su escritorio, bajo un montón de papeles y facturas, Caleb guardaba el guardapelo de Sara. Era una pequeña pieza de plata con delicados grabados de flores. Dentro, sabía que había una diminuta fotografía de ellos dos el día de su boda y un rizo del primer corte de pelo de Lily.
pero nunca lo abría. A veces, por la noche, sacaba el cajón y lo miraba, el metal frío al tacto. Tocarlo era ya un acto de valentía. Abrirlo, enfrentarse a la avalancha de recuerdos que contenía, era una hazaña para la que no tenía fuerzas. El guardapelo cerrado se convirtió en el símbolo perfecto de su corazón. Un tesoro lleno de amor y recuerdos, pero sellado, inaccesible, guardado en la oscuridad por miedo al dolor que su luz podría causar. La transformación en Caleb fue evidente para todos en Redemption Creek. El hombre que antes, aunque reservado, saludaba con un gesto de cabeza y a veces compartía una palabra en el almacén, se convirtió en una sombra. Su rostro se endureció, se llenó de surcos que no eran solo por el sol, sino por el peso de una pena no expresada. Sus ojos, antes de un azul intenso y tranquilo, ahora parecían grises, como un cielo de invierno permanentemente nublado. Dejó de asistir a las reuniones del pueblo, enviando a sus capataces en su lugar. Se aisló del mundo, construyendo muros a su alrededor tan altos y sólidos como las vallas de su rancho. La comunidad, que al principio sintió lástima, pronto empezó a verlo con una mezcla de respeto y temor, como a una fuerza de la naturaleza impredecible y solitaria. Antes de la tragedia, había sido un padre presente, a su manera silenciosa. Recuerdo haberlo visto en el prado, con una pequeña Lily de 3 años, sentada delante de él en la montura de su caballo más manso, sus manitas aferradas al cuerno de la silla, mientras él la guiaba con una paciencia infinita. Le enseñó los nombres de las constelaciones en las noches claras de verano y talló pequeños animales de madera con su navaja. Esos momentos, sin embargo, se convirtieron en fantasmas después de la muerte de Sara. Cada risa de Lily, cada pregunta inocente, era una puñalada que le recordaba la voz y la presencia que faltaban. Incapaz de soportar ese dolor, se retiró, dejando a la niña en un mundo de adultos silenciosos y sombras largas. El silencio se instaló en la casa Blackwood como un inquilino permanente. No era una ausencia de ruido, era una presencia activa, pesada, que ahogaba cualquier atisbo de vida. Las risas se extinguieron, las conversaciones se redujeron a lo estrictamente necesario. Caleb, sin dar una orden directa, impuso una ley de luto perpetuo. Los criados aprendieron a moverse como espectros, a realizar sus tareas con la máxima discreción. Cualquier sonido que recordara a la alegría, a la normalidad de antes, se sentía como una profanación, una falta de respeto a la memoria de la mujer que había sido el alma de aquel lugar. La casa se convirtió en un mausoleo y Caleb en su guardián, velando no por un recuerdo de amor, sino por una tumba de dolor. En medio de su propia construcción de muros, Caleb a veces recordaba las historias de su padre sobre cómo había expandido el rancho. Hablaba de tierras compradas, de tratos cerrados, de oportunidades aprovechadas. Una de esas historias mencionaba una parcela junto a un arroyo escondido, adquirida a una familia que, según su padre, no supo aguantar los malos tiempos. Para Caleb, en aquel entonces, era solo otra historia sobre la astucia y la dureza necesarias para prosperar. Nunca se preguntó por los nombres de aquella familia, por el destino de la gente que había perdido su hogar para que el sueño de los Blackwood pudiera crecer. Era solo un negocio, una pieza más en el tablero de la supervivencia, sin saber que las raíces de ese pasado estaban a punto de brotar en su propia casa. Con el tiempo, el rancho dejó de ser un legado de orgullo para convertirse en una condena. Cada amanecer traía consigo la misma rutina implacable, la misma lista interminable de tareas que le permitían no pensar. El ganado, las tierras, los establos, todo se convirtió en una distracción, un pesado ancla que lo mantenía atado a una existencia vacía. Miraba la vasta extensión de su propiedad y no veía prosperidad, sino la inmensidad de su soledad.
El rancho era un reino que había construido para una reina que ya no estaba, y ahora él vagaba por sus salones y campos como un fantasma, gobernando sobre un imperio de recuerdos y silencios. Era el hombre más rico del condado y al mismo tiempo el más pobre. Por eso, aquella noche de tormenta, el sonido de la canción de Lara fue mucho más que una simple melodía. Fue una grieta en la estructura de su mundo helado. No era solo una voz rompiendo el silencio, era la vida misma, terca y frágil, floreciendo en el lugar más desolado. Era el calor de un cuidado genuino que él no había podido darle a su propia hija. La canción no solo calmó a Lily, sacudió a Caleb hasta los cimientos, obligándolo a enfrentarse a la verdad de que, mientras él se había dedicado a preservar la muerte, alguien había entrado en su casa y, sin pedir permiso, había comenzado a sembrar, nota a nota, la posibilidad de volver a vivir. Aquel sonido fue el principio de un deshielo doloroso y necesario. Los días que siguieron a esa noche de tormenta no trajeron la calma, sino una tensión distinta, más sutil y afilada que el viento de invierno. Caleb ya no veía a Elara como una simple sombra que se deslizaba por los pasillos para mantener el orden. Ahora la veía de verdad, y eso lo incomodaba profundamente. Notaba el modo en que su mano, pequeña y sorprendentemente fuerte, frotaba la madera de la mesa del comedor hasta sacarle un brillo que él no recordaba haber visto desde que Sara vivía. Observaba cómo, al servirle el café por la mañana, sus dedos nunca rozaban la taza, manteniendo una distancia profesional que, sin embargo, se sentía como un reproche silencioso. Cada gesto suyo, por insignificante que fuera, se había vuelto visible, y Caleb se encontraba a menudo apartando la mirada, como si lo hubieran sorprendido espiando algo que no le correspondía. Era una conciencia nueva y molesta, un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus esfuerzos por detenerla, seguía fluyendo entre las paredes de su casa. Elara, por su parte, se movía por la casa con el sigilo de un animal asustado. Estaba convencida de que su despido era inminente, que el señor Blackwood solo estaba esperando el momento adecuado para echarla. La canción que le había cantado a Lily había sido un impulso del corazón, un acto de compasión por una niña solitaria, pero ahora lo veía como una imprudencia imperdonable. Evitaba su mirada a toda costa, manteniendo los ojos fijos en el suelo o en la tarea que tuviera entre manos. Si se cruzaban en un pasillo, ella se pegaba a la pared para dejarle un espacio exagerado, como si temiera que su sola proximidad pudiera ofenderle. El silencio entre ellos se hizo más denso, pero ya no era el silencio vacío del duelo. Era un silencio cargado de palabras no dichas, de miedos y de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular. La casa se había convertido en un campo de minas emocional, donde cada paso en falso podía provocar una explosión. La primera grieta en esa coraza de silencio autoimpuesto apareció una mañana, 2 semanas después. Caleb bajó a la cocina antes del alba, incapaz de dormir, y la encontró allí, sentada a la mesa con la luz de una única vela, remendando una de las camisas de trabajo de él. La aguja se movía con una precisión hipnótica entre sus dedos. Al verlo, se sobresaltó y empezó a recoger sus cosas a toda prisa, murmurando una disculpa por usar la cocina. Él, en lugar de la reprimenda que ella esperaba, solo le hizo un gesto con la cabeza para que se quedara y se sirvió un café. Se sentó en el otro extremo de la mesa, en silencio. Durante casi 1 hora, el único sonido fue el crepitar del fuego, el siseo de la aguja atravesando la tela y el tintineo ocasional de su taza al dejarla en el plato. No intercambiaron ni una palabra, pero por primera vez compartieron un espacio sin que la tensión fuera insoportable. Fue un armisticio frágil, no una paz, pero fue un comienzo. Con la llegada de la primavera,
El deshielo trajo consigo la necesidad de viajar a Redemption Creek para reabastecerse. Fue en ese primer viaje juntos al pueblo donde la presión externa comenzó a manifestarse. Caleb conducía el carromato, con Elara sentada a su lado y Lily acurrucada entre ellos, una imagen que no pasó desapercibida. En el almacén general, mientras Elara escogía harina y legumbres con una lista en la mano, Caleb sintió las miradas. Eran miradas curiosas al principio, que luego se tornaban en susurros apenas disimulados entre las esposas de los otros rancheros. La señora Gable, la dueña del almacén y principal cronista de la vida del pueblo, los observaba por encima de sus gafas con una intensidad que convertía una simple compra en un interrogatorio público. Caleb, que siempre había ignorado las habladurías, sintió una oleada de ira protectora, no solo por él, sino por la dignidad de la mujer que trabajaba en su casa y cuidaba de su hija. Elara sintió el juicio del pueblo como un golpe físico. Mientras pesaba los sacos de azúcar, oyó a dos mujeres cuchichear a sus espaldas. No entendió las palabras, pero el tono era inconfundible. Una mezcla de desdén y malicia. Su rostro enrojeció y sus manos empezaron a temblar. Se dio cuenta de que, a los ojos del mundo, ella no era solo la criada, era una amenaza, una usurpadora potencial del lugar de una mujer venerada en su memoria. De repente, la relativa seguridad del rancho Blackwood se sintió como una jaula dorada. Fuera de sus muros, ella no era nadie. O peor aún, era alguien sobre quien los demás se sentían con derecho a especular y a juzgar. Apretó la mandíbula y se concentró en su lista, luchando por mantener una compostura que no sentía, consciente de que cualquier muestra de debilidad sería interpretada como una confesión de culpa. De regreso al rancho, el silencio en el carromato era pesado y amargo. El sol de la tarde se filtraba entre los álamos, dibujando patrones de luz y sombra sobre sus rostros, pero no podía disipar la oscuridad que se había instalado entre ellos. Caleb quería decir algo, quizás una disculpa torpe o una palabra de consuelo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decir? No hagas caso a las viejas cotillas. Sonaría condescendiente. Cualquier cosa que dijera solo serviría para subrayar la incómoda verdad de su situación. Así que no dijo nada. Se limitó a apretar las riendas con más fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. Ese silencio, nacido de la incapacidad de protegerla de las lenguas afiladas del pueblo, cavó una nueva zanja entre ellos, más profunda que la que había creado el duelo. El fantasma de 1900, Sarah, también se hizo más presente a medida que la relación entre Caleb y Elara evolucionaba. Un día, Elara, en un intento de traer algo de vida a la sombría sala de estar, recogió un ramo de lupinos silvestres y los puso en un jarrón de porcelana sobre la repisa de la chimenea. Era el mismo jarrón que Sarah siempre usaba para sus flores. Cuando Caleb entró y lo vio, su rostro se convirtió en una máscara de hielo. No gritó. Su voz fue apenas un susurro, pero cortante como el cristal roto. «Quítalas de ahí», dijo. «Ese era su jarrón». Elara, con el corazón encogido, retiró las flores y volvió a colocar el jarrón vacío en su sitio. No hubo más explicaciones. El incidente dejó una herida invisible, un recordatorio de que en esa casa había territorios sagrados que ella nunca podría pisar, memorias a las que nunca tendría acceso. La culpa roía a Caleb por dentro. Cada vez que sentía un atisbo de gratitud o, peor aún, de calidez hacia Elara, se sentía como un traidor. Era como si la simple presencia de ella, su eficiencia silenciosa y su bondad hacia Lily estuvieran borrando poco a poco el recuerdo de Sarah. Una noche, atormentado por estos pensamientos, fue a su despacho y abrió el cajón donde guardaba el guardapelo de plata.
Lo sostuvo en la palma de su mano, el metal frío contra su piel. Sus dedos rozaron el cierre, tentado a abrirlo, a mirar el rostro sonriente de su esposa y reafirmar su lealtad. Pero no pudo. Abrirlo sería como invitar a su fantasma a la habitación, y en ese momento, la presencia de ese fantasma ya era demasiado abrumadora. Cerró el cajón de golpe, el sonido resonando en la casa silenciosa como un disparo. Mientras tanto, el verdadero puente entre ellos, Lily, comenzaba a reconstruirse. La niña seguía sin hablar, pero su silencio ya no era de terror, sino de observación. Empezó a seguir a Elara por la casa como una pequeña sombra, observando cómo cocinaba o cosía. Un día, mientras Elara cepillaba el pelo de la niña frente al espejo, Lily levantó su manita y tocó el reflejo del rostro de Elara, y luego susurró una sola palabra, tan baja que fue casi inaudible: bonito. Elara se quedó paralizada, conteniendo la respiración, con lágrimas asomando a sus ojos. No se atrevió a moverse ni a responder, por miedo a romper el frágil hechizo. Esa única palabra fue un regalo, una prueba de que su cuidado estaba sanando una herida que Caleb, con todo su poder y su tierra, no había sabido ni tocar. Cuando Elara, con una emoción contenida, le contó a Caleb lo sucedido esa noche, él sintió una mezcla compleja de alegría y fracaso. Estaba inmensamente aliviado de que su hija estuviera saliendo de su caparazón, pero le dolía que no hubiera sido con él. Veía a Elara no solo como la mujer que había devuelto una chispa de vida a su hija, sino también como el espejo de su propia incapacidad como padre. Esta dualidad lo mantenía a distancia. A menudo los observaba desde lejos, a Elara y Lily en el jardín o sentados en el porche mientras ella le leía un cuento. Eran momentos de una belleza dolorosa, escenas de una vida familiar, de la que él se sentía un mero espectador, separado de ellos por un cristal invisible de su propia fabricación. Las exigencias del rancho también servían como una barrera constante. La vida en la frontera no permitía pausas para la introspección emocional. Un brote de tos ferina en el ganado, la amenaza de una sequía a principios de verano, o una valla rota en el límite norte que permitía a los lobos acercarse demasiado al rebaño. Estos problemas requerían toda la atención de Caleb, consumiendo sus días y agotando sus noches. A menudo volvía a casa cubierto de polvo y sangre, demasiado cansado para cualquier cosa que no fuera comer en silencio y caer rendido en su cama. El trabajo era a la vez su refugio y su prisión, una excusa perfecta para no enfrentarse a la tormenta que se estaba gestando dentro de su propia casa. Hubo oportunidades perdidas, momentos que podrían haber cambiado el curso de su relación, pero que se desvanecieron por la indecisión o las circunstancias. Una tarde, una lluvia torrencial los atrapó a ambos en el granero. Estaban solos, rodeados por el sonido rítmico de las gotas contra el techo de hojalata y el olor a heno húmedo. Elara estaba remendando una manta para los caballos, y Caleb afilaba unas herramientas. El ambiente era íntimo, casi doméstico. Él abrió la boca para decir algo, para finalmente hablar de lo que había pasado con las flores, para agradecerle lo que estaba haciendo por Lily. Pero en ese preciso instante, uno de sus capataces irrumpió en el granero, gritando que el arroyo se estaba desbordando y amenazaba con inundar el pasto bajo. El momento se rompió, y la conversación que podría haberlo cambiado todo nunca tuvo lugar. En otra ocasión, antes de un viaje a la ciudad, Caleb compró un pequeño cuaderno de dibujo y unos lápices de colores para Lily. Pero también compró una pequeña caja de agujas de coser de buena calidad para Elara, un torpe gesto de agradecimiento. Dejó el regalo para su hija sobre su cama, pero la caja de agujas permaneció en el bolsillo de su abrigo durante días.
No encontraba el momento ni la forma de dársela sin que pareciera algo más de lo que era, sin que se malinterpretara. Finalmente, avergonzado de su propia cobardía, la guardó en el fondo de un cajón, otro gesto no realizado, otra palabra no dicha que se sumaba al creciente muro de silencio entre ellos. La tensión alcanzó un nuevo nivel. Cuando el Ara, durante la limpieza de primavera, se topó con un viejo baúl en el desván. Contenía mapas antiguos, escrituras y cartas del padre de Caleb. Por pura curiosidad, empezó a hojearlos. La mayoría eran documentos de negocios, secos y sin interés, pero una de las escrituras le llamó la atención. Describía la compra de una parcela de tierra junto a un arroyo, una parcela que ella reconoció por la descripción. El nombre de la familia vendedora, escrito con una caligrafía casi ilegible, le heló la sangre en las venas. Vance era la tierra de su familia, la tierra que lo era todo para ellos, perdida por lo que su padre siempre llamó un maltrato con un hombre sin corazón. De repente, el suelo bajo sus pies pareció desaparecer. El Ara se sintió atrapada en una red de la que no podía escapar. El hombre que le había dado refugio, el padre de la niña a la que había llegado a querer como propia, era el hijo del hombre que había cimentado la ruina de su familia. La revelación no trajo odio, sino una profunda y dolorosa confusión. ¿Caleb lo sabía? Probablemente no. Era demasiado joven entonces. Pero la verdad estaba allí, un secreto venenoso que ahora ella poseía. Revelarlo podría destruirlo todo. La frágil confianza que habían empezado a construir, su lugar en esa casa, el bienestar de Lily. Callar, por otro lado, se sentía como una traición a la memoria de sus padres, a su propio pasado. La nana que le cantaba a Lily, la canción del arroyo escondido, ya no era solo una melodía triste. Era un lamento por un hogar perdido a manos de la misma familia que ahora la cobijaba. Este secreto interno la cambió. Se volvió más reservada, si cabe. Sus movimientos se volvieron más cautelosos, sus ojos a menudo perdidos en la distancia. Caleb notó el cambio, pero lo atribuyó a la presión del pueblo o a su propia torpeza. No podía imaginar la magnitud del dilema que la consumía. La distancia entre ellos, que antes era una cuestión de estatus y de duelo, ahora estaba cimentada por un secreto que redefinía toda su existencia bajo ese techo. El Ara empezó a buscar una salida, a pensar en marcharse, pero la idea de dejar a Lily la desgarraba. Estaba encadenada a esa casa tanto por el afecto como por la injusticia. Mientras tanto, la presión sobre Caleb también llegaba a un punto de ruptura. Los susurros en el pueblo se habían convertido en rumores abiertos. Algunos decían que planeaba casarse con la criada, otros que ya la había convertido en su amante. Su reputación, construida sobre la base de la integridad y la rectitud, se estaba erosionando. Sus capataces lo miraban con una nueva curiosidad y sentía que estaba perdiendo el control no solo de su hogar, sino de su vida. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa ambigüedad, en ese espacio intermedio entre el patrón y algo más que no se atrevía a nombrar. La situación se había vuelto insostenible. Una noche, mientras observaba la luna llena iluminar sus vastas tierras desde la ventana de su despacho, Caleb Blackwood entendió con una claridad brutal que se encontraba en una encrucijada. Podía ceder a la presión del pueblo y despedir a El Ara, devolviendo su casa al silencio y a la oscuridad, y probablemente perdiendo a su hija para siempre en el proceso. O podía enfrentarse al mundo, a sus propios fantasmas y al abismo social que los separaba para proteger a las dos personas que, sin que él se diera cuenta, se habían convertido en el centro de su maltrecho universo. El tiempo de la indecisión había terminado. Tenía que tomar una decisión, una que definiría no solo su futuro, sino el legado de todo lo que su padre había construido. Y sabía,
con un pavor que le helaba los huesos, que cualquier camino que eligiera le costaría una parte de sí mismo. La calma que se había instalado en el rancho Blackwood, frágil como una capa de hielo sobre un río profundo, se hizo añicos con la llegada de un hombre llamado Silas Thorne. No llegó con la fanfarronería de un pistolero, sino con el frío sigilo de un buitre. Era un hombre de ciudad, vestido con un traje oscuro que parecía fuera de lugar en el barro de Montana, y llevaba un maletín de cuero que contenía armas más peligrosas que cualquier revólver, papeles, contratos y la letra pequeña de la ley. Se presentó una tarde de martes, con el sol bajo tiñendo las colinas de naranja, y su sonrisa no llegaba a sus ojos, que eran pequeños y calculadores. Le explicó a Caleb, con una cortesía venenosa, que había adquirido los derechos sobre una reclamación de tierras que ponía en duda la legitimidad de la frontera sur del rancho, precisamente la que lindaba con el arroyo escondido. Caleb lo escuchó en el porche, con la espalda recta y la mandíbula tan apretada que un músculo saltaba en su mejilla. Thorne desplegó un mapa sobre la barandilla, señalando con un dedo enguantado la parcela en disputa. Hablaba de títulos defectuosos, de registros perdidos en un incendio del juzgado del condado hacía 20 años, y de su derecho legal a reclamar la tierra. Caleb no dijo una palabra hasta que el hombre terminó su perorata. Luego, con una voz tan baja y gélida como el viento de enero, le dijo que se largara de su propiedad. Pero la amenaza de Thorne no era de violencia, era burocrática. Dejó una copia de sus documentos sobre una silla y se marchó, diciendo que un juez de circuito llegaría en 2 semanas y que, para entonces, esperaba que el señor Blackwood estuviera dispuesto a ser razonable. La palabra sonó como un insulto, una mancha de tinta en la historia de una tierra ganada con sangre y sudor. Aquella noche, la luz del despacho de Caleb ardió hasta el amanecer. Se encerró con los viejos libros de contabilidad de su padre, con mapas amarillentos y cartas atadas con cintas descoloridas. Buscaba desesperadamente cualquier mención, cualquier prueba que anulara la reclamación de Thorne. Recordaba vagamente a su padre hablar de un marcador de linde, una piedra tallada que definía esa frontera, pero no había ninguna nota sobre su ubicación exacta. El rancho, que siempre había sido su refugio, se convirtió en una prisión de papeles y recuerdos frustrantes. Cada crujido de la casa sonaba como una burla. Cada sombra parecía alargar la figura del hombre del traje oscuro. Por primera vez en su vida, Caleb sintió que la tierra se le escurría entre los dedos, no por una sequía o una plaga, sino por la astucia de un extraño con un trozo de papel. El ara observaba su descenso a la desesperación en silencio. Veía cómo el agotamiento trazaba nuevos surcos en su rostro, cómo el peso de la amenaza encorvaba sus hombros antes tan rectos. Le llevaba café a altas horas de la noche y lo encontraba dormido sobre los mapas, con la pluma aún en la mano. Una parte de ella, una parte oscura y herida que no se atrevía a reconocer, sentía una punzada de justicia poética.